Bien, entonces estamos viendo la práctica de matrices, ¿no? Donde decía clasificar las siguientes matrices de acuerdo a las definiciones por tipo de matriz. Entonces, lo usual en este caso, si yo vengo y digo, esta es una matriz de acuerdo a mi teoría, ¿no? Vuelvo a repasar. O sea, este ejercicio es para que te afiances con los tipos de matrices. Y habíamos llevado en la teoría la matriz fila, la matriz columna, la matriz rectangular, que dice que tiene distinto número de filas y distinto número de columnas. Entonces, una primera clasificación, ¿ya? Una primera clasificación obedece al tipo de matriz que tenemos, ¿no? Y el tipo de matriz que yo tengo acá es 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, voy a poner acá, un minuto por favor, vamos a borrar esto. Bien, entonces vamos a ir con la 1. ¿Ya? La 1 dice que hagamos una clasificación de matrices. Como les digo a todos, aprovechen para hacer su práctica. Clasificar por tipo de matriz. ¿Cuál era esta? La matriz que me ponen en la práctica decía creo que la he cerrado, voy a abrir. Ya. Entonces, esta matriz, por favor, me van validando si es la misma matriz. Yo tengo muchas prácticas, podría haber alguna confusión, ¿ya? Entonces, la matriz era 2, 3, 4. 5, 6, 7. ¿Ya? Bien. Entonces, acá vemos cuánto es el número de filas. 2. Y el número de columnas es 3. Entonces, esta es una matriz 2 por 3. El número de filas no es igual al número de columnas. Entonces, una primera conclusión que saco es que es una matriz rectangular.
¿Cuándo es una matriz rectangular? Cuando el número de filas no es igual al número de columnas. Sin embargo, también podría obedecer a otra clasificación. Veremos, aquí dice matriz rectangular. ¿Qué más hay? Hay una matriz cuadrada, no es. Matriz nula, no es. Matriz triangular superior tampoco. Triangular inferior, diagonal no es. Escalar no es. Identidad tampoco, ¿no? Tampoco es una matriz regular ni singular porque eso obedece a otras propiedades, ¿no? Entonces es suficiente, nos quedamos con eso. Solamente es una matriz rectangular, no le veo otra. Si ustedes le ven otra, por favor interrúmpanme y díganme, ¿ya? Bien, rápidamente entonces me voy a ver el inciso B, que dice que es 1, 9, 4, 8, ¿ya? Entonces pongo la matriz B, que es igual a 1, 9, 4, 8. Entonces vengo acá y digo 1, 9, 4, 8. Esta matriz, tal como hemos repasado, solamente es una matriz cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Porque el número de filas es 2 y el número de columnas también es 2. Entonces, cuando el número de filas y el número de columnas son iguales, la matriz es cuadrada. Nos vamos al siguiente ejercicio, que dice este tipo de matriz. C. La matriz C tiene sus corchetes, ¿ya? Y decimos 1, 9, 4, 8. Ahí está. Ah, no, no es esta. Acabo de cometer un error, disculpen, he copiado la otra misma matriz. Vamos a borrar estos elementos. Listo. Entonces, es 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. ¿Es cuadrada también? Sí. Número de filas igual al número de columnas. Entonces, es cuadrada. Primera clasificación a la que obedece. Es una matriz cuadrada. Después, ¿tendrá otra clasificación? Sí, yo ya he visto acá que tiene otra clasificación. Porque aparte de ser cuadrada, ¿ya? No puede ser nula. No puede ser diagonal superior ni diagonal inferior por la característica de sus elementos, pero considero que sí podría ser una matriz diagonal, porque dice es una matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Eso quiere decir que son ceros. ¿Cuál es la diagonal principal de una matriz? La diagonal principal de una matriz está dada por esta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria de una matriz, ¿no? Entonces, esta es en una matriz, no olvidar, son conceptos que hemos llevado de entrada, ¿no? Que esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. ¿Ya? Diagonal principal, diagonal secundaria. ¿Ya? Entonces, dice que todos los elementos por encima de la diagonal principal y por debajo son 0. Y es cierto, aquí está. Este es 0 y este es 0. Entonces, también
es una matriz diagonal, ¿ya? También es una matriz diagonal. Aparte de ser cuadrada, también es diagonal. ¿Qué más podría ser? Vayamos viendo las definiciones. También dice que podría una matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. También puede ser escalar. ¿Por qué? Porque los elementos de su diagonal son unos, son iguales. Entonces también es una matriz escalar. Después, ¿qué más? Una matriz identidad o unidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y el resto, tanto por encima o por debajo, son 0, ¿no? Entonces, en este caso, también es una matriz identidad, se llama identidad o unidad. Una matriz identidad o una matriz unidad, ¿ya? Entonces, grave, ¿no? Tiene varios tipos de matrices en sí esta. Nos vamos a la siguiente, no sé si he omitido algo, después nos vamos a dar cuenta. Esta otra dice, ¿cómo es esta matriz? D, 5006. Entonces, copio rápido. Digo, la matriz D es 5006, si mal no recuerdo. 5006. Bien. ¿Qué tipo de matriz es? De entrada. De entrada es una matriz cuadrada. Sería una diagonal. También es una diagonal. ¿Qué más? Creo que nada más. A ver qué dice acá en la solución. Nada más. Matriz diagonal y matriz cuadrada. Está bien. Súper. ¿Ya? Bien, nos vamos más arriba. Hablaremos de la... Hablaremos de la siguiente matriz que dice la matriz E, que es 5, 3, 2. La copiaremos. Bien, esta es mi siguiente matriz. Para eso tengo que venirme acá a la teoría y acordarme cuando una matriz es diagonal superior y cuando una matriz es diagonal inferior. La diagonal superior es aquella que debajo de su diagonal principal todos sus elementos son 0. Y la diagonal inferior es aquella que por encima de su diagonal principal va a tener todos los elementos 0, ¿no? Entonces lo que yo tendría que ver es acá, que esta es una matriz de entrada. De entrada es cuadrada. Y de entrada es diagonal superior. No sé si coincidimos. Sí. Ok. ¿Qué más podría ser? No le veo yo otra, pero por ahí me voy a fijar en la solución que yo misma he dado. Cuadrada, diagonal superior. Y esta otra también es cuadrada, pero es diagonal inferior. Esa es la matriz F. Y la matriz F (900) 450 y abajo 2, 3, 6. 2, 3 y 6. Entonces acá vemos que esta es una matriz cuadrada y es diagonal Inferior.
diagonal inferior.